No le cambies. Ya inicia Gerencia y Liderazgo con Gregory Prada por la Mía FM, el emisorón radio y televisión y todas sus plataformas de redes sociales. Gerencia y Liderazgo inicia ya. Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a su programa de Gerencia y Liderazgo a través de la Mía FM, el emisorón radio y televisión. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, en Estados Unidos, para todo el mundo. Pueden descargar nuestra aplicación de la Mía FM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Geprada The Voice, y en nuestro canal de YouTube, Geprada The Voice. Ya hoy de nuevo empezamos a navegar, como todos los sábados, por este fascinante y fabuloso mundo de la gerencia y del liderazgo, no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha sábado a sábado en todo el mundo. Mi querido amigo, como siempre, Doménico Laverde, que siempre está pendiente, nos ve en vivo y también nos acompaña en nuestro canal de YouTube, que está en Mérida, Venezuela. Mi querido amigo también, Axael Angulo y Julio Flores, del Club de los Emprendedores de Santiago de Chile. Adriana Barrios, que sé que también que nos sigue desde Montevideo, Uruguay, y también Lice Toro y Daniel Los Fuertes del modelaje en Bogotá, Colombia. También, por supuesto, Leonardo Hernández desde Barcelona, España, y Jessica Zambrano también, que está con nosotros. Marisol Morales, por supuesto, siempre allí pendiente, y Linda de Ambrosio, que hoy tengo el gran privilegio, yo siempre la nombro, pero hoy está con nosotros y hoy nos viene a contar su historia de vida. Así que bueno, Linda, ya está vía Zoom con nosotros desde Madrid, España, Linda de Ambrosio. Hola, Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gregory. Bueno, para ustedes, buenas tardes con la diferencia de horario. Muchísimas gracias por tu invitación y encantada de estar en este espacio que finalmente compartimos tantos amigos sábado a sábado. Bueno, Linda, tú eres una persona que da a conocer el talento y la historia de muchas personas, de muchos venezolanos en España y en el mundo, pero hoy llegó tu turno. Así que bueno, Linda, bienvenida. Muchísimas gracias, Gregory. Linda, ¿eres una mujer agradecida? Bueno, yo espero serlo. Yo creo que en la vida la mayor parte de las cosas es cuestión de foco, de donde uno deposita su atención. Y creo que hay que estar muy consciente de todos los privilegios que uno tiene, de todas las cosas buenas que uno disfruta, que a veces por cotidianas te pasan desapercibidas y que sin embargo son lo que determinan que estés sano, que estés vivo, que puedas moverte. Y creo que uno tiene que estar atento a todos los recursos que tiene, agradecerlos y usarlos. Y espero también ser agradecida hacia las demás personas. Espero que esa gratitud se haga manifiesta en mi relación con otras personas, que les pueda expresar cuánto valoro yo lo que cada uno, como tú, me aporta. Bueno, Linda, excelente. Todo el mundo conoce a Linda de Ambrosio, esa persona profesional, sí, pero ¿de dónde vienes? Haznos una breve descripción de tu vida personal. ¿De dónde vienes, Linda? Bueno, yo nací en Caracas, Venezuela, y vivo en Madrid desde hace 22 años. Mi formación es un poco heterogénea, porque yo en realidad, todo el mundo da por hecho que como yo trabajo en comunicaciones soy periodista, pero no, yo soy maestra, soy licenciado en educación y hice la maestría en artes, mención estética, otra maestría en historia del arte y sobre todo varios cursos de posgrado en gerencia cultural y gerencia socioeducativa. Eso fue lo que me llevó a cuando me radiqué en España, que además yo vine creyendo que iba a estar aquí 10 meses y llevo 22 años. Se me presentara la oportunidad de poner esos conocimientos al servicio de la comunidad venezolana en España, que aquí es muy nutrida. Ya vamos rondando el 500,000. Entonces, bueno, a eso me he dedicado durante los últimos 5 años, 4 años, desde el 2017, con el paréntesis obvio de la pandemia. Okay. Pero bueno, inclusive he ido haciendo redes con otros venezolanos que se han ido radicando aquí, algunos que ya yo traía de mi actividad en Venezuela, como mi profesora Federica Palomero, que ha seguido colaborando conmigo aquí, y he tenido la oportunidad de conocer otras personas o
de enlazar con ellas para hacer el trabajo de promoción cultural que hago. Bueno, Linda, tú lo acabas de decir, eres licenciada en educación. ¿De dónde nace tu amor por enseñar? Vamos a ver, a mí me cuesta un poco pensar en el término de enseñar porque me parece presuntuoso. Yo creo que sí, uno se puede formar y que cuando te formas te das cuenta de que tú lo que puedes es crear climas propicios para que la gente aprenda, pero en realidad uno no le puede abrir un agujero en la cabeza a nadie y meterle los conocimientos, ojalá y así fuera, ¿no? Pero sí se pueden crear entornos propicios para que la gente aprenda. Y a mí me gusta la gente. Entonces, la verdad es que yo, y esto lo confieso con toda la humildad del mundo, yo siempre he estado perdida porque me interesan tantas cosas que de hecho cambié varias veces de carrera. Yo tengo una formación bastante larga de pregrado en psicología, carrera que abandoné para poderme estudiar idiomas, carrera que abandoné para terminar en educación, porque yo dije que por lo menos la educación pegaba hasta con cocina china, ¿no? Tenía más salidas y me permitía lo que más me interesaba, que era interactuar con la gente. Entonces, bueno, yo di clases en la Universidad José María Vargas, di clases como maestra de primaria, una experiencia muy linda a nivel escolar, pero la mayor parte de mi vida relacionada con la educación, y creo que es lo que sigo haciendo, ha tenido que ver con la educación que tiene lugar fuera del ámbito escolar, con lo que se llama educación informal, que quizás es casi que más importante o por lo menos más continua que la otra. Así es. Bueno, tienes una maestría también en arte, mención estética. Cuéntanos más sobre esta área. Bueno, normalmente cuando digo que trabajo en estética piensan que trabajo en una peluquería. La maestría en estética, digamos que fue la maestría en arte que estaba disponible cuando yo terminé mi pregrado en educación. Yo siempre sentí muchísimo interés por la historia del arte, pero para entonces no existía una maestría en historia del arte propiamente dicha. En el Instituto Pedagógico de Caracas había la opción de hacer la maestría en artes y tenías dos opciones, la parte teórica y la parte práctica. Entonces, bueno, era como la opción que yo tenía a mano para poder seguirme formando y específicamente en el campo del arte. Entonces, bueno, metes historia por allí, lo que estudias es qué es la belleza y el arte a lo largo de la historia en distintas culturas. Entonces, bueno, eso, al menos en mi caso, amplió mis horizontes, es decir, me volvió como más receptiva a que no había una sola respuesta a lo que es el arte, no hay una sola definición, sino que había como muchas concepciones diferentes. Okay. Y bueno, así fue. Bueno, excelente. Linda, ¿qué es la gerencia cultural? Ok, la gerencia cultural, digamos que es la parte de la administración que se aplica a la difusión de los productos culturales. Eso técnicamente. En la vida real yo diría que es un puente que alguien tiende entre las personas que producen los, valga la redundancia, productos culturales, los bienes culturales, y el resto del público para quien esas manifestaciones están hechas. Tendemos a asimilar lo que es cultura con lo que es arte y no siempre es así, ¿no? Cultura son todas las cosas que antropológicamente compartimos con los miembros de nuestras comunidades, que tienen las mismas pautas de creencias, comportamientos que nosotros. Sin embargo, en el caso de la gerencia cultural, sí aplica esa idea de que cultura es arte. Entonces nos referimos a la música, a los libros, a las artes plásticas
que hay un grupo que produce y otro grupo que consume. Y la gerencia cultural lo que hace es establecer las vías para que se dé la comunicación entre un grupo y otro. Oh, qué linda, excelente. Cuéntanos sobre tu experiencia como coordinadora del Centro de Arte Crisol. Eso es una experiencia que fue muy didáctica para mí, sobre todo porque yo estaba, como diríamos los venezolanos, muy jojota en esa época. El Centro de Arte Crisol es una empresa que producía precisamente exposiciones y otros productos culturales en la década de los 80, con un personaje quizás no tan reconocido como ha debido serlo en la historia del arte venezolano, que es el profesor José María Salvador, un tipo con un conocimiento excepcional, un hombre que tiene 17 títulos universitarios, que fue director ejecutivo del Museo de Bellas Artes y se retiró de Caracas siendo asesor de Sofía. Entonces, a su lado, nosotros producíamos básicamente exposiciones y catálogos. La mayor parte de las exposiciones fueron producidas, sí hubo para algunos museos internacionales, como el Museo de Monterrey y el Museo Rufino Tamayo, pero digamos que nuestro niño mimado fue la Sala de Arte Sidor, a cuya cabeza estaba en aquel momento una señora precisamente andina. Graciela, me falla la memoria del apellido en este momento. El caso es que ella puso muchísimo interés en que se llevaran a Puerto Ordaz las obras de más alto nivel, y allí gestionamos, yo creo que al menos unas 15 exposiciones que incluyeron a Armando Reverón. Tuvimos boteros, tuvimos exposiciones de otros pintores, de otros artistas venezolanos como Francisco Narváez, como Pedro León Castro. Fue una época realmente deliciosa, donde era muy satisfactorio ver cómo los coleccionistas te prestaban sus obras. Es verdad que cuando alguien te presta una obra, esa obra, mientras más se pasee, más se valoriza. Pero creo que todo el mundo nos prestaba las cosas, primero porque confiaban en nosotros, cosa que yo agradecía mucho, y sobre todo había como un espíritu cooperativo que sigo experimentando yo hoy en día, de esa alegría de la gente de participar, de tener un propósito común, de ayudarse recíprocamente. Entonces, bueno, la verdad es que esa fue una época dorada. También estuvimos detrás de exposiciones importantes como la que se hizo de Cruz 10 en el Consolidado, o la única exposición que se ha hecho de Eduardo Chillida en América, el escultor, que la hizo también en el Centro Cultural Consolidado, que era una entidad que ya no existe, el Banco Consolidado, y que tenía a la cabeza a la señora Rita Salvestrini, una excelente gerente y una persona que realmente canalizó los recursos que el banco tenía para que los venezolanos pudieran disfrutar de obras de primerísima calidad. Ahí produjimos los catálogos de esas exposiciones y en algunos casos la curaduría, o vinimos a buscar las obras a España. Bueno, ese fue un trabajo intenso, el del Centro de Arte Crisol. Bueno, Linda, también eres escritora. ¿Qué te lleva a escribir el libro Ramón de la Plaza? Ramón de la Plaza justamente fue mi maestría en estética. El hecho de descubrir, bueno, yo tenía que hacer evidentemente algún trabajo final de grado para optar al título de magíster en el pedagógico, en esta maestría en estética que conversábamos antes. Y descubrí este personaje interesantísimo que, si bien es muy conocido entre, por ejemplo, los músicos, era un hombre cuya biografía nunca había sido reconstruida, y fue muy interesante ver qué relación habría entre lo que él decía que era arte, lo que estaba bien visto, lo que él juzgaba correcto como arte, y lo que pensaban otros, perdón de nuevo por la redundancia, otros pensadores de su época, otros filósofos de su época. Él estaba bastante desfasado
Por ejemplo, él decía que el impresionismo era la escuela de los despropósitos, la llama. Todas esas modernidades le parecían un horror. Para él lo único que existía era la corrección del dibujo, la propiedad del color, todas unas cosas muy académicas, ya desfasadas para su época. Pero de alguna manera este señor que trabajaba para el gobierno de Guzmán Blanco y tenía una columna en un periódico, pues era el que determinaba con sus juicios lo que se hacía o no se hacía en Venezuela. Entonces era un personaje interesante, relevante. Nos dedicamos a recopilar todos sus artículos de periódico, un libro que él tenía, y al final nosotros, digo nosotros porque en esto me apoyó mi esposo que trabajaba en el Archivo General de la Nación, y cuando encontraba un artículo del tipo me lo guardaba. Pero toda la historia del arte en Venezuela, sobre todo de la colonia, está escrita en base a las cosas que contaba Ramón de la Plaza en su libro. Y ya en el siglo XIX, como te digo, como trabajaba para el gobierno, él era el que decidía a qué escultor se contrataba, a qué pintor se mandaba a París. Lo horrorizaba que la gente fuera a París, porque decía que se iban a contaminar y se iban a volver impresionistas ellos también. Entonces mejor que los mandaran para los italianos, que inventaban menos, los mandaban para Italia. Bueno, era un personaje que realmente tuvo una incidencia en el arte venezolano, y bueno, pues como había que escribir sobre algo, pues escribimos sobre él. Bueno, Linda, excelente. ¿Qué impacto busca generar Linda de Ambrosio con el libro Venezolanos en Ultramar? Oye, te agradezco muchísimo que me hagas esa pregunta. Venezolanos en Ultramar es simplemente una recopilación. Yo tengo una columna en el Universal, y cuando yo llegué a España empecé a darme cuenta de que aquí había muchísimos venezolanos en posiciones muy importantes de los que yo nunca había oído hablar. Entonces me pareció que era una manera de hacerles justicia, contarle a los venezolanos a través de mi columna el trabajo que esa persona estaba haciendo, porque de alguna manera la imagen que tienen de nosotros en el extranjero, o que tenían en aquella época, era a través de estas personas. Eran de alguna manera como nuestros embajadores. Entonces me parecía terrible que la gente en Venezuela, en su propio país, no los conociera y no supieran la envergadura del trabajo que estaban haciendo. Entonces, bueno, yo cuando me encontraba un personaje de estos lo iba escribiendo. Pero después me pidieron que recopilara esas columnas en un libro. Y bueno, yo estaba dudosa porque decía, bueno, ya esto fue publicado, ¿qué sentido tiene? Pero sí tuvo un sentido, que fue cuando detecté que empezaba el éxodo en el año 2017, que fue numerosísimo. Consideré que era una manera de darle aliento a todas esas personas que se estaban yendo y decirles, mira, estas personas que lo hicieron antes que tú han tenido éxito, tú también puedes tener éxito, tú también con la formación que tienes, porque bueno, yo siempre cuento una anécdota que el día en que la persona en cuestión me escuche, a lo mejor se va a enfadar conmigo, pero uno de los venezolanos de Ultramar, uno de los protagonistas del libro, es un médico importante. Y un día estábamos conversando y me contó que estaba muy contento porque su hija se había graduado en una universidad muy importante del país donde viven, y me enseñó las estadísticas de su universidad, del prestigio de los médicos que egresaban de ahí. Y a mí me salió el alma y le dije, bueno, pero tú eres director de ese hospital y eres egresado de la Escuela Vargas. Él quedó bañado en agua de rosas, y yo más, porque me da mucho orgullo que con la formación que tenemos los venezolanos hayamos podido posicionarnos. Obviamente eso no es mágico, lleva mucha, inclusive como mucha templanza moral, pasar por el trago de la adaptación, de no es fácil. Aprender a hacer las cosas como las hacen los otros. No quiero decir que es fácil, pero Venezolanos de Ultramar buscaba que la gente tuviera claro que la formación que llevaba no era inferior a la que iba a encontrar afuera, y que con esa formación recibida en Venezuela, como mi amigo el del Vargas, iba a poder trabajar, iba a poder hacerlo bien en el extranjero. Ese era el sentido del libro.
Bueno, Linda, excelente. Cuéntanos también de tu labor en Venezuelan Press, la Asociación de Periodistas Venezolanos en España. Bueno, yo soy afiliada a Venezuelan Press, pero ahí soy un vulgar pinche de cocina. Ahí la que, de verdad, y lo digo sinceramente, con toda la admiración y con todo el respeto, la que está a la cabeza es un personaje que se llama Carlé Morales, que también es escritora. Mejor dicho, ella sí es escritora y es una periodista brillante que tiene una historia fantástica. Y Venezuelan Press es una agrupación gremial, son 350 periodistas venezolanos, más o menos, que están aquí en España y que están afiliados. Entonces, bueno, se hablan los asuntos de interés para el gremio. Y bueno, yo participo con ellos, casi siempre estoy pidiéndoles cosas para mis labores benefactoras, por decirlo de algún modo, okay, para todos los proyectos en los que me involucro, siempre estoy echando mano de ellos, pero en el caso de Venezuelan Press, debo decir con humildad que es más lo que recibo que lo que doy. Bueno, también eres columnista del diario El Universal. ¿Qué temas tocas, Linda, en dichas columnas? Que bueno, yo las he leído y son excelentes. Muchísimas gracias. Es todo un honor tener un lector de tu talla. Gracias. Mira, es una columna muy variopinta, porque sí es verdad que como que me interesa, sobre todo en esa época del éxodo, era todo lo que tocaba al desempeño de los venezolanos en el extranjero, los casos de éxito que había, los sentimientos de las personas, inclusive, digamos, tratar de darle aliento y de tener un enfoque positivo sobre la migración, inclusive compartiendo, bueno, yo recuerdo ahora mismo a alguien que me dijo que había impreso una columna mía y la tenía pegada al lado de su computadora porque cuando la leía se tranquilizaba, y uno no puede menos que sentirse afortunado de poder ayudar a alguien, ¿no? Yo digo que la columna es como meter un mensaje en una botella y lanzarla al océano, y tú no sabes a quién le va a llegar. Así es. En la vida de quién vas a impactar, y hay que ser cauteloso porque realmente en la medida en que te leen, pues es duro para uno porque te pones permanentemente o te expones permanentemente a ser juzgado desde lo mal que escribes hasta lo bruto que eres, pero además incides en la vida de otras personas, ¿no? Entonces, yo escribo de lo que necesito escribir en ese momento, y le agradezco infinitamente a quien además ha sido como un padre, un maestro para mí. No tiene edad para ser mi padre, ni muchísimo menos, pero sí su actitud ha sido muy paternal, que es mi editor Miguel Maita, y de verdad ha sido de una paciencia conmigo a lo largo de ya más de una década, cada semana con mis retrasos, con las diferencias de horario, con los temas, cuando me ha tenido que llamar a capítulo me ha llamado, pero él nunca me ha limitado para escribir, y siempre me da un feedback muy positivo. De la columna, bueno, te voy a decir una cosa, yo sería capaz de renunciar a muchas cosas en mi actividad, pero a la columna no. Para mí sería muy duro dejar de escribir la columna porque es mi puente para comunicarme con la gente, y creo que solo he dejado de escribir porque ni siquiera el día que se murió mi madre, la única vez que he dejado de escribir fue cuando estaba en el hospital con COVID, porque claro, no podía hacerlo. Así es. Bueno, eres promotora, Linda, del talento venezolano en España y en todo el mundo. ¿Qué características observas tú en el talento venezolano más destacado? Bueno, yo creo que justamente el arte es algo universal, y por eso es un lenguaje que te permite contactar con todo el mundo. Entonces, si te pudiera decir algo de los venezolanos, me referiría a su resiliencia, al hecho de seguir produciendo en los entornos más hostiles,
Yo tengo un amigo que es escultor, por ejemplo, ahorita que acaba de radicarse en Sevilla, y el tipo, para poder medio trabajar, se sube a la azotea del edificio, porque como está recién llegado todavía no ha podido adquirir un taller, instalarse en un taller para trabajar con propiedad. Entonces, bueno, sobre todo al talento venezolano migrante hay que reconocerle su grandeza. Yo sé de gente que trabaja como albañil durante el día y en las noches llega a su casa a hacer esculturas. De verdad que es muy difícil, como decía Luis Buñuel, ¿no? Tener un trabajo alimenticio, un trabajo que es el que te da para pagar las cuentas, para pagar los recursos y conservar el espíritu y la energía para seguir produciendo cosas. Eso para mí es una característica súper respetable que admiro mucho. Bueno, ¿cómo enfrenta Linda de Ambrosio el fracaso? Muy mal. ¿Por qué? Me culpabilizo mucho, me autofustigo, pero tampoco me quedo mucho tiempo en eso, ¿no? Yo tengo una gran capacidad de resignación y de pasar página. Volvemos al tema del foco. Bueno, yo a punto de estar rodeada de orientales he terminado por querer como los budistas, ¿no? Que cuando te pasa algo tú te preguntas, ¿qué tengo que aprender en esta situación? Y hacerlo, porque uno siempre dice, bueno, experiencias. No, de verdad, ¿qué aprendiste aquí? Te rechazaron un presupuesto, te salió mal algo, ¿por qué salió mal? ¿Qué fue lo que no hiciste? Esto no interesa. Siempre el enfoque del fracaso debería ser eso, ¿no? ¿Qué fue lo que falló para no volverlo a hacer? Pero sí, yo, la reina del drama, totalmente, drama queen. Ok. ¿El miedo, Linda, te paraliza o te impulsa? Sí, me tiende a paralizar, pero bueno, es que hay que hacer las cosas, entonces intento obviarlo, no pensar mucho y actuar. Bueno, Linda, ¿qué proyectos tienes para los próximos meses, los próximos 12 meses? ¿Tienes viajes, presentaciones? Cuéntanos. Bueno, durante lo que queda del año, creo que el evento más importante que vamos a apoyar es el concierto de Ilan Chester. Ilan está retirado y sin embargo ocasionalmente accede a hacer algunas presentaciones que para su público son muy importantes. Tiene seguidores en todo el mundo. Entonces el próximo 14 estaremos respaldando la comunicación del concierto de Ilan. El 12 estará también en España Soledad Bravo y también estaremos apoyando las comunicaciones y la producción de ese evento, que dicho sea de paso es muy curioso porque está promovido por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. La productora es Caterina Cardoso y su esposo, que es el guitarrista Enrique Bravo, son amigos de esta casa, ya han estado en este programa. Pues el proyecto de Soledad Bravo es de Caterina. Como ves, son venezolanos los que están en la palestra. Y ya para enero estaremos, que es lo más inmediato, empezando el año, pues haciendo un evento internacional de moda. Van a estar aquí en Madrid Elvira Parés y Carmen Parés, que son las propietarias de Brivil, una academia de diseño que a estas alturas, precisamente en razón del éxodo, tiene egresados dispersos por todo el mundo y muy bien posicionados. Entonces, de alguna manera, habrá un encuentro con ellas para discutir algunos temas relacionados con la moda. Así que, bueno, esos son los planes más inmediatos. Ok, Linda, tus redes sociales para la gente que te quiera seguir y que te quiera contactar. ¿Cuáles son tus redes sociales? Linda Ambrosio Morales, con los dos apellidos y todo pegado. @ Linda Ambrosio Morales y nada más. Bueno, perfecto. Labor social, Linda. ¿Haces alguna labor social aparte de todo lo que ya haces? ¿Trabajas con fundaciones? Cuéntanos.
Sí, recientemente en noviembre tuvimos un evento para apoyar mira, este es un cuento bien bonito que te voy a echar porque seguramente que a todo tu público le va a gustar saberlo. Una asociación que se llama Brenda, que está en Caracas y que ofrece desayunos para los niños de Propatria, que están expuestos allí a muchas limitaciones. Pues la historia es que hay una compañera venezolana que vive en Barcelona, Yaneli González, y tiene un sobrinito que a su vez vive en Venezuela, tiene 11 años. Y durante la pandemia, ambos, tía y sobrino, poco común que un niño de esa edad se meta en una actividad de este tipo, pero bueno, las dos se apuntaron a un curso de escritura creativa. Con lo cual, cuando se planteaba un tema, existía sobre ese tema las dos lecturas, la de la tía adulta y la del joven en Venezuela. Okay. Y el niño que está acostumbrado a que la familia participa y promueve actividades sociales, pues tuvo la idea, vamos a publicar esto, vamos a hacer un libro y con el dinero que se recoja del libro vamos a hacer trabajo social. Y efectivamente así lo han hecho. Y hemos realizado un evento para promover la venta de ese libro que está en Amazon. De paso, si alguien quiere colaborar, se llama Relatos Mágicos. Y bueno, eso por citarte un ejemplo que tenga un impacto social inmediato, ¿no? Okay. Al mismo tiempo, yo creo que todo lo que se hace por los venezolanos, yo creo que la más importante labor social aquí es facilitarle a los venezolanos lugares de encuentro, lugares donde ellos se sientan en casa, porque el desarraigo es muy duro. Y Así creo es. que desde el principio esta empresa tuvo claro, y digo esta empresa porque yo realmente sería injusto que yo dijera, es que yo hago, no, yo puedo hacer gracias a una cantidad de gente que me apoya, que me respalda y que trabaja y duro para contribuir a mis proyectos. Desde la persona que hace un flyer y ofrece su diseño gráfico gratuitamente, hasta la persona que pone un local, que normalmente es Miguel Ángel Santana de la Galería Santana Art Gallery. Hay muchísima gente que aporta su granito de arena cada vez en cada evento, el que pone la librería, el que pone la galería, el que va a tocar de gratis, el que te publica las notas en la prensa, el que te invita a un programa de radio. Claro. Entonces realmente yo no soy yo soy un equipo grande y bueno, tras ese equipo decía que teníamos claro que era muy importante asistir la parte emocional de los venezolanos que estamos muy golpeados, ¿no? Crear espacios de encuentro, crear espacios de orgullo donde se nos suba la moral y nos acordemos de lo que somos y de que aunque tengamos el trabajo alimenticio al que nos referíamos antes, somos más que eso, porque de las cosas que uno pierde con la migración es la identidad, eso lo podemos hablar algún día, creo que es uno de los principales problemas que tenemos. Bueno, Linda, ya casi nos vamos. Ya estamos cerca de despedir, lamentablemente, pero ¿cuáles son los grandes sueños de Linda de Ambrosio? ¿Hasta dónde quiere llegar? Yo quiero que siga creciendo de Ambrosio Producciones para poder apoyar a mucha gente y para poder darle trabajo a mucha gente, no solo visibilizar a algunas personas, sino también darles trabajo a otras, un montón de profesionales de altísima calidad que quizás lo tienen difícil, sobre todo en España, uno de los hándicaps es la edad, por muy bien formado que estés, ¿no? Lamentablemente, Ahí así hay es. una ventana complicada. Entonces hay mucha gente de larga trayectoria, de gran formación, de gran experiencia, que lo tiene duro para trabajar y bienvenidos sean. Esos son los que más me interesan a mí, los expertos. Así es. Bueno, Linda, ya nos vamos, pero ¿qué le diría a toda la gente que nos ve y nos escucha para que luchen por sus sueños y nunca se rindan? Volvemos a lo de focalizar, que tengan claras cuáles son sus metas, que no descuiden los recursos que tienen a su alcance, que muchas veces creemos que estamos más limitados de lo que realmente estamos, que hagan redes, que estimulen a otras personas, que trabajen cooperativamente,
y sí se logran. Y sobre todo, bueno, de alguna manera yo creo que eso es más satisfactorio cuanto más útil sea para las personas que los rodean. O sea que eso, focalizar, en la unión está la fuerza y de verdad tener claro por qué es útil lo que uno está haciendo, que no solo para satisfacción de uno, sino que eso de rebote favorezca a otras personas. Bueno, Linda, muchísimas gracias por toda esta hora de entrevista, fenomenal como siempre, genial. Espero vernos pronto, que yo vaya o que tú vengas, y muchas bendiciones para ti y cariños. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de comunicarme con la gente y mucho éxito con el trabajo que tú estás haciendo, que es muy enriquecedor. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos ve y nos escucha en Estados Unidos y todo el mundo, les recordamos que nos vemos el próximo sábado de 11 a 12 de la mañana, hora de Nueva York, por esta, la Mía FM, el Emisorón Radio y Televisión. Y recuerden, nunca se rindan. Bye bye, chao.